Bueno, pues aquí la tenemos, a la Pedriza Majestuosa, ahí la norte del Yelmo. Collado La de Silla, que separa Pedriza anterior y posterior. Ahí enfrente el Pájaro, las dos torres, Collado de la Ventana, el Canal de la Abeja, Cocodrilo, las cuatro torres coronando, Milaneras, en fin, una maravilla. Ahí asoman las cabezas de nuevo. Y todo este risco del Cancho de los Muertos, que es una maravilla. Y de escalada ni te cuento. Fíjate que desplome, que parece una ballena saliendo del océano. Ahí la Raja de donde venimos y ahí la norte. Espectacular. Pues esta es la cuestión de hoy. Humanismo versus antihumanismo. Vivimos en un tiempo que de alguna manera se está planteando esta disyuntiva, ¿no? Y al final también esto depende de cómo miramos, cómo contemplamos a la humanidad. ¿Por qué digo esto? Hay una noción también, hay una noción muy extendida que es, bueno, pues que la humanidad es un cáncer, ¿no? La humanidad es un cáncer, la humanidad es una calamidad, la humanidad es algo que no vamos a poder superar, la humanidad va de guerra en guerra, de catástrofe en catástrofe, no sé, una misma historia contada muchas veces y siempre con los mismos ingredientes de abuso, explotación, en fin. Entonces, de alguna manera lo que se percibe es esto, ¿no? Hay una especie de, y yo en mi caso lo he tenido muy marcado en mi vida, un resentimiento, un estar resentido. Y desde muy pequeñito además, ¿por qué? Pues evidentemente yo contemplaba un mundo que efectivamente era devastado. Yo de pequeñito me consideraba un naturalista, me encantaba, y me sigue encantando obviamente, la naturaleza, la tierra, la Pachamama, y efectivamente yo veía que el ser humano, pues bueno, era una especie de plaga que iba devastando, iba arrollando, iba devastando todo lo que encontraba por su paso. Eso con respecto a la naturaleza, que a mí me torturaba. Pero claro, con respecto a sí mismo lo mismo. O sea, el ser humano era un lobo para el hombre, el ser humano era un machacarse, era un perseguirse, era un no aprender las lecciones de la historia. Y efectivamente, de alguna manera, y yo ya venía con esa memoria, vamos a decirlo así, yo crecí resentido, y crecí incluso asqueado, y crecí enfadado. Y efectivamente, todo mi proceso vital me ha llevado a redimirme de eso. Gracias a Dios, porque considero que, bueno, al final he llegado a contemplar también por mi profesión, a lo que me dedico, que es acompañar a otros seres humanos y ver tantos procesos, ver tantos seres humanos floreciendo, abriendo su corazón, compartiendo su generosidad, su intimidad, su complicidad, su potencial creativo, su bondad. Pues efectivamente ver eso a mí me ha redimido. Y gracias a Dios digo, porque claro, vivir en un resentir contra ti mismo, porque tú eres un ser humano, pues hombre, no es muy sano que se diga. Y esto por cierto, es lo que ha sido promovido. Si nos damos cuenta al final, hay una culpa, prácticamente se nos culpa por ser humanos, por existir, por ser lo que somos. Y hay una parte de razón, hay una parte de ingeniería en todo esto, como decimos. Y yo diría que uno de los puntos importantes es también hacer una especie de separación, no separación, sino distinguir entre lo que es la masa y lo que es el individuo, que son dos cosas que efectivamente la masa es un conjunto de individuos, pero funciona de manera diferente a un individuo. Sabemos que individualmente, a ver, ¿el ser humano qué es? El ser humano es un puente entre el cielo y la tierra. El ser humano simbólicamente abarca todas las dimensiones. Cada chakra abarca una dimensión, por eso digo simbólicamente, desde lo más terrenal, desde lo más físico, lo más denso, lo más sensorial, lo vital, lo sexual, lo sensual, la voluntad, el instinto, en fin, todos los centros más, vamos a decir así, inferiores que nos hacen desarrollarnos en esta tierra, en esta dimensión de la materia. Y luego también pues los chakras superiores también abarcamos y expresamos dimensiones vamos a decir así, más transpersonales, más trascendentes, más de energía creativa potencial, de inspiración, de visión, de compasión, en fin, e incluso de realización en el sentido de recordar que somos eso, que no estamos separados ni de la naturaleza, ni de la tierra, ni del cielo, somos el puente. Entonces, visto desde ahí, el ser humano es una cosa maravillosa. Y yo diría que en esto radica el humanismo.
El humanismo para mí no es una cuestión filosófica. El humanismo es una cuestión, vamos a decir, espiritual, es reconocer nuestra naturaleza divina y reconocer que somos una especie muy compleja, y que efectivamente podemos manifestar todas las realidades, todas las propensiones pueden ser potencialmente creadas. Y efectivamente no es una cuestión de si el ser humano es bueno o malo, es una cuestión de que tenemos todas las propensiones, podemos ser, vamos a decir así, podemos ser criminales y podemos ser budas, podemos cometer las mayores atrocidades, los mayores crímenes y a la vez podemos expresar las mayores expresiones de bondad y gratitud y compasión. Por lo tanto, al final, ¿de qué va esto? De propensión. Es una cuestión de nuestras propensiones, depende qué tecla sea tocada, expresaremos o nos expresaremos de una manera u de otra. Claro, esto a nivel individual. A nivel colectivo funcionamos muy diferente, a nivel masa funcionamos muy diferente. A ver, se podría ver como una mente colmena, más bien sería una mente manada, en el sentido de que es una energía mamífera muy potente, que nos hace reunirnos en clanes, en manadas para sobrevivir, y al final adoptar comportamientos, actitudes, valores, creencias propios de la manada, y anular de alguna manera también la singularidad individual. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la energía de la manada, vamos a decir así, anula esa, no sé decir, ese pensamiento crítico individual, esa capacidad de razonar, de observar, de contemplar la realidad de manera objetiva y crítica, y simplemente es una realidad o es una masa que se deja llevar por realidades emocionales. Es una masa en la que opera mucho también la necesidad de pertenencia, la necesidad de ser aprobado y reconocido, la necesidad de no ser excluido. Y efectivamente, cuando se juega con la mente y las emociones humanas, se va directamente hacia la masa. Porque la masa es como un gran tsunami que arrasa. Arrasa en el sentido de que tiene mucho poder sobre la mente individual. Al final el inconsciente colectivo tiene muchísimo poder y son como olas que van generando las propias masas y van barriendo a sus individuos. A no ser que el individuo esté fuerte y sepa adaptarse y leer y sentir esa energía de la masa sin ser arrollado o arrastrado por ella. En definitiva, es responsabilidad nuestra, es una cuestión que estamos siendo dirigidos, nosotros somos destructivos por naturaleza, se nos está dirigiendo hacia la destrucción, pues un poquito de ambos. También estamos jugando con nuestras propensiones, también, se nos está bajando a los centros más básicos de supervivencia, de miedo, de protección, también. Hay un poquito de todo. Y al final, siempre en algún punto podemos elegir. Que está la cosa, en algún punto podemos elegir. Y para mí en nuestros días, otra forma de aplicar o de llevarnos hacia el antihumanismo, de alguna manera también podría entenderse como el transhumanismo. Al final es el ser humano. No está bien como es, el ser humano es una cosa que hay que superar, pero hay que superar mediante tecnología. No hay que superar espiritualmente, no hay que florecer, no. El ser humano es un accidente, es un cacho de carne, que es un bruto y que, mira, si le metemos un poquito de tecnología y si le programamos desde fuera, cómo pensar, cómo sentir, cómo moverse en la vida, va a ser todo perfecto. Para mí, efectivamente, transhumanismo es igual a antihumanismo, niega la dimensión trascendente y trata de suplantar o de desarrollar un ser humano híbrido, vamos a decirlo así, híbrido, una especie de cyborg con tecnología implantada, no para que desarrolle facultades que mejoren su vida, sino para ser manejado dentro de una mente colmena tecnológica, dentro de una gran base de datos, vamos a decirlo así. Todo esto es el propósito, no digo que se cumpla, pero el sueño húmedo de los antihumanistas es anular esa capacidad trascendente para poder ya realmente crear una granja digital donde los seres humanos somos simplemente nodos de computación. También hay muchas personas que efectivamente en nuestros tiempos, en nombre de, no sé cómo decirlo, del desarrollo intelectual, de la razón, del pragmatismo científico, pues niega la dimensión trascendente y también con cierto tono, no sé, con cierto tono grandilocuente, ¿no? Como diciendo, obviamente, todo eso son supersticiones primitivas. Y yo algunas veces también de manera juguetona, con todo el amor del mundo, como digo, porque yo he estado en ese racionalismo. Como decía antes, yo cuando estaba resentido con la humanidad, yo estaba en ese racionalismo. Yo negaba todo sentido trascendente y me sentía súper, no sé, como súper listo. Me sentía súper listo y dando lecciones. Pero por eso digo que lo comprendo que bueno, que también se puede estar ahí. Pero claro, en un momento dado uno se da cuenta, y a veces pongo el ejemplo, imaginaos que yo voy aquí por el bosque y de repente me encuentro, imaginaos una casa aquí construida con sus muros, sus tejados, sus ventanas, todo, con su electricidad, su agua y todo. Y entonces yo voy con un ateísta y le pregunto, oye, ¿tú crees que esa casa la ha hecho alguien? ¿La ha hecho alguien o se ha hecho sola? La naturaleza ha movido así piñas, ramas, piedras y de repente ha surgido la casa. Y cualquier persona te diría, no, hombre, obviamente, alguien la ha hecho. Y dice, ¿por qué?
¿Por qué concluyes eso? Porque hace falta una inteligencia, hace falta un orden. Hay que organizar los materiales, hay que organizar cómo hacerlo, en fin, hace falta una inteligencia. Vale. Esa casa a lo mejor tiene una complejidad, por así decirlo, si la complejidad fuera de 0 a 100, una casa tiene una complejidad de 10, si fuera una catedral sería una complejidad de 100, de 1000, y la naturaleza, el mundo en el que vivimos, tiene una complejidad de trillones, de millones. O sea, a nivel de realidad, la complejidad del entorno, la complejidad de los procesos naturales, biológicos, materiales, energéticos, es inconcebible, y esto ya está más que estudiado. Por eso también la ciencia es algo que también tiene que ser superado, porque la propia ciencia se niega a admitir su propio conocimiento. Hay un principio organizador, hay un principio inteligente, no puede surgir un universo al azar tan maravilloso y tan coherente. Y como digo, esto no es poesía ni es una cuestión filosófica, esto es una cuestión científica, propiamente dicha. A nivel de estadística no puede surgir un universo como este al azar, un mundo como este al azar, unos muñequitos, unos seres humanos como estos al azar. Lo complejo que es todo, o sea, a nivel, vamos a decir, atómico, a nivel molecular, a nivel celular, en fin, alucinante. Entonces, asumo que una casa que es de 0 a 100 es 100 de complejidad, el ser humano o el mundo en el que vivimos es millones de complejidad, estimo que eso lo ha hecho alguien porque hace falta una inteligencia, pero el mundo y a los seres humanos no. O sea, las cosas que se mueven por este mundo, eso no, es irracional. Lo veamos como lo veamos, es irracional. Hay una fuerza, hay un principio. Yo, según mi criterio, yo no lo contemplo como una energía o como un principio personal, es una fuerza impersonal, una conciencia, un amor, una belleza, una creatividad connatural a la propia realidad. Y que nos supera, o sea, todo lo que lleguemos a formular, imaginar y a pensar se queda eso, al final se resume en un misterio, pero un misterio profundamente creativo. Así que yo diría que la cuestión de reconocer esa realidad trascendente ya no es una cuestión, vamos a decir así, mágica, mítica o una cuestión de creencias, es una cuestión de autoevidencia, es una cuestión de certeza, no solo porque desde el punto de vista de la probabilidad es imposible que surja, sino porque al final uno se detiene a observar, pero observar de verdad, a contemplar el mundo en el que vivimos, y efectivamente, claro que hay una música, claro que hay una danza, claro que hay una belleza. En cuanto salgo de mi mente distorsionada, lo voy a ver clarísimamente. Y para mí esto tiene que ver con el humanismo, esta es la cuestión, volver a recordar, volver a recuperar nuestro verdadero lugar en la existencia. Y una última cosa que se me ocurre, que estoy charlatán, pero bueno, ya lo último que se me ocurre. Vamos a decir sí que el ser humano también lo podemos contemplar, o como yo lo percibo, es como que el ser humano, como colectivo, como humanidad, está en la fase de la adolescencia. Vamos a decir así, todavía no ha madurado del todo, es un tesoro en bruto, es una flor esperando a romper y a florecer y a esparcir su aroma. Pero todavía está en la fase adolescente. ¿Qué significa eso? Si nos damos cuenta, el ser humano, al final, ¿qué hacen los adolescentes? Matar al padre, matar a la madre. ¿Qué hemos hecho los seres humanos? Matar al padre, al espíritu, y matar a la madre, a la tierra. Y si lo vemos, lo hemos hecho, pero vamos, desde hace siglos. ¿Qué hacen también los adolescentes? Bueno, efectivamente, el adolescente está en el máximo punto, en el máximo pico de energía del ego. Está en el máximo apogeo del ego. Yo, mí, me, lo mío. O sea, el mundo tiene que ajustarse a mis criterios, a mis gustos y disgustos. Y efectivamente, la humanidad como tal, en gran parte, en gran medida, todavía ha permanecido en ese yo, mí, me, lo mío. Y luego también vemos que efectivamente el adolescente mata al padre, mata a la madre, ego en su máximo esplendor, pero a la vez también está en un punto máximo de ser sugestionado. Cualquier cosa le puede llamar la atención y se adhiere a cualquier cosa ideológica o religiosa, o cualquier moda, o cualquier historia. Al final necesitamos pertenecer, necesitamos tener cierta seguridad, como decíamos antes, de grupo, de manada, y es muy fácil adherirnos a cualquier cosa que nos vengan tocando la flauta. Y en eso yo diría que hemos estado los seres humanos, en esa adolescencia, y ahora hay una energía que ya está pasando un poquito a la madurez. De alguna manera también decimos, el adolescente mata al padre, mata a la madre. Cuando madura vuelve a casa y recupera al padre y recupera a la madre y los honra, los bendice y los agradece por vida. O sea, hay un matar a los padres simbólico y hay un volver a recuperar al padre y a la madre. Hay un bajar también la energía del ego en el sentido de decir, bueno, uno se templa, se amansa, no soy yo la única criatura que tiene espacio en este mundo, somos, en fin, al final una gran comunidad de seres viviendo en este espacio y ese ego también va bajando y al final también asumimos responsabilidad. El adulto o la persona madura empieza a asumir la responsabilidad pues, de su vida.
No hace falta que nadie me diga lo que tengo que creer, lo que tengo que pensar, con quién me tengo que pelear, lo que me tiene que gustar o no gustar, cómo me tengo que emocionar, en fin, ya no hace falta que depositar nuestra responsabilidad, nuestro libre albedrío en ninguna autoridad externa. Esta es la cosa de la madurez. Ya no me hace falta adherirme a ideologías, adherirme a fanfarrias, a decirlo así. Así que diría que estamos justamente este humanismo tiene que ver también con esa madurez. Estamos en el salto de la adolescencia a la madurez. Y yo diría que el salto lo vamos a dar, porque al final la adolescencia, aunque sea muy dura, muy crítica, y también, por cierto, con todo el sufrimiento que implica. Cuando decíamos lo de la adolescencia, claro, el máximo esplendor del ego es el máximo también sufrimiento, deseo, miedo, pérdida, en fin, el desgarro. Y de alguna manera hemos pasado por todo eso. Así que yo diría que estamos a las puertas de ese salto, de esa madurez, de volver a conectar con nuestra verdadera humanidad, con ese verdadero humanismo, y también contemplar a toda la humanidad y al final a toda la tierra, a todos los seres, pues como expresiones de la divinidad. Y eso yo diría que es precisamente la única manera de evitar esta otra tendencia transhumanista, antihumanista que se nos quiere vender en estos últimos tiempos y volver a llevarnos a esa adolescencia, a ese desarraigo y a esa desconexión profunda tanto de la tierra como del espíritu. Así que buen camino y mucha fuerza.